Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa, y quiero compartirles que tenemos hoy la grata presencia del padre José Manuel Azún Jordán. Él es rector de la Universidad Cristóbal Colón y tenemos la intención de platicar con él largo y tendido sobre el tema de la educación en México. Bienvenido, padre. Un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. El gusto es mío y un honor poder compartir con usted y con su auditorio pues lo que podamos platicar, sobre todo el tema de la educación al que intentamos dedicar toda nuestra vida. Y además es un tema apasionante, padre. En primer lugar, hay quienes dicen que el progreso de los países está relacionado directamente con la educación, y platicado de otra manera, que muchos de los problemas que un país puede tener se solucionan a través de una educación de calidad. ¿Cuál es su opinión al respecto, padre? Absolutamente de acuerdo. La evidencia lo demuestra. La educación de los pueblos está directamente relacionada con el progreso, tanto económico como social, como cultural, como moral. Tener una población educada significa tener una población que participa activamente, que son ciudadanos activos, que votan regularmente, que se dejan engañar menos, que son mucho más proactivos en la construcción de una sociedad más justa, etcétera. La evidencia lo demuestra, ¿no? Precisamente aquellos países que llamamos más avanzados son aquellos que tienen no solamente una cobertura de la educación, es decir, que hay más años de escolaridad entre su población, sino que además es una educación de calidad, ¿no? Entonces, la educación y la formación forman parte de nuestra manera de ser humanos, ¿no? Realmente aquellas personas que se cultiva, que se forma, es una persona más feliz, y una sociedad con mayor formación y mayor educación es una sociedad también más feliz. Yo creo que una población educada pues es la que tira menos basura, es la que exige sus derechos, pero resulta que también conoce sus obligaciones y las cumple, porque a veces nos da por exigir a todos derechos, mis derechos, sí, pero yo pienso que los derechos y las obligaciones deben estar en equilibrio. No puede haber derechos sin obligaciones y obligaciones sin derechos. Yo creo que una sociedad culta, una sociedad preparada, conoce perfectamente bien los derechos que tiene, pero las obligaciones que debe de cumplir para tener esos derechos. Estoy absolutamente 100% de acuerdo. Y de nuevo, la evidencia lo corrobora, ¿no? Las sociedades que llamamos más avanzadas, que podríamos nombrar desde los países del norte de Europa, Japón, Canadá, en cierto modo Nueva Zelanda, pues son sociedades en las que las dos caras de los derechos y las responsabilidades forman parte de lo más íntimo de las personas, ¿no? No se concibe el desarrollo de la personalidad sin esa doble cuestión de derechos y las responsabilidades que conllevan. Precisamente a través de la educación es como se ha creado esa conciencia social que hace que la participación sea muy activa. La participación que sobre todo conlleva la responsabilidad de actuar, ¿no? La responsabilidad de las obligaciones sociales. Son gente mucho más solidaria, son gente que no solamente no puede concebir que no haya una responsabilidad social personal de su empresa, de su sociedad, pagan sus impuestos puntualmente, por ejemplo, ¿no? Sería inconcebible que una persona formada, educada y socialmente responsable no pague sus impuestos, porque sabe que precisamente las personas que van a manejar ese dinero son también responsables y saben cuáles son sus obligaciones, y ven cómo eso lleva consigo el desarrollo social potente, ¿no?, de esas sociedades, etcétera. Y así podríamos poner miles de ejemplos que evidencian que efectivamente a través de la educación se construye una sociedad mejor. Padre, en el caso de México,
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el sector educativo para tener una educación de calidad, para tener una educación que no solo dé información, que eso es conseguir a lo mejor con los avances tecnológicos hasta a través de Internet? Lo que nos interesa es que además de formación para tener mejores ciudadanos. Es correcto. Esta línea, este último pensamiento es algo que está muy en boga hoy en día, ¿no? Incluso, pues la información hoy más que nunca, ¿verdad? Sociólogos y sabios de hoy nos dicen está mucho más al alcance nuestra, ¿no? Cualquiera de nosotros con un teléfono inteligente o en fin, a través de Internet, etcétera, tenemos la información al alcance de cualquiera. Entonces, ¿qué sentido? Eso mismo, solo eso, ya pone en cuestión una enseñanza que está basada solamente en la transmisión de la información, en la memorización de la información. Cuidado, es importante el ejercitar la memoria, es importante saber dónde estamos, nuestra historia, etcétera, etcétera. Pero reducir la formación a la transmisión de la información es un grave error del que nos alertan muchas personas, no ahora, sino desde hace muchos años, ¿no? Antes de incluso del nacimiento, de la invención de Internet y todo lo que eso está trayendo para todos nosotros respecto a la información y los canales de comunicación. Pienso que desde hace muchísimos tiempos la escuela no puede reducirse a ser una transmisora de conocimientos. Es un lugar de aprendizaje y de formación. Precisamente hace ya muchos años que hubo pensadores como Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño, que habló de estos dos tipos de enseñanza, la enseñanza bancaria y la enseñanza transformadora. La enseñanza bancaria supone que el maestro es el que sabe y los muchachos son mentes vacías, como repositorios donde el formador, el maestro, simplemente deposita y lo único que tiene que hacer el alumno es aprenderse de memoria esos conocimientos y de alguna forma reproducirlos, ¿no? Este es un mal el que adolece la enseñanza en nuestro país, en México y también en otros lugares del mundo, hay que decirlo, ¿no? El constreñir todo lo que es la enseñanza exclusivamente a la transmisión y reproducción de conocimientos. Resulta que el muchacho que tiene éxito en la escuela, en esa escuela, es aquel que mejor se adapta a esas condiciones académicas. Pero lo que queremos es que la persona, lo que queremos los educadores, ¿no?, es que la persona no sea como un antiguo magnetofón, un reproductor ahora MP3, ¿no?, que le des al botón y reproduzca lo que el maestro haya contado, sino que queremos que reflexione, que argumente, que se conozca, que sea capaz de tener opiniones fundamentadas, que sea capaz de dialogar. En fin, la formación es infinitamente más cosas, ¿no? Entonces, cuando reducimos la escuela a eso, a una transmisión pura y dura de información a la que exigimos solamente la reproducción, estamos siendo malos docentes, estamos siendo malos formadores, no estamos respetando siquiera esas mentes de esos muchachos y muchachas que un día van a ser adultos, que van a ser personas completas, que estamos reduciendo a la escuela a algo muy pequeñito, ¿no?, muy pobre, comparado con las posibilidades que da la educación, ¿no? Estamos seguros, y como hablábamos hace un momento, que a través de la educación se transforman las personas para transformar la sociedad, ¿no? Se transforman las personas en el sentido de que se les da las herramientas para poderse construir a sí mismas, para poderse dialogar, razonar, pensar, ¿no?, pensar críticamente, etcétera, etcétera. No podemos reducir la enseñanza a la mera transmisión y reproducción de información. Le estamos haciendo un flaco favor a la institución escolar y a todo lo que significa la enseñanza. Entonces, cuando un país se enfatiza y pone como única característica de la enseñanza esa de la transmisión de la información, a veces en aras hasta de la supuesta, digamos, neutralidad. No existe tal neutralidad. Para empezar, aunque el maestro esté convencido que su única labor sea transmitir esa información, la manera como lo hace, las actitudes con las que lo hace, su filosofía de vida, el ejemplo que les da, está transmitiendo mucho más que el mero vaciar datos y cosas, ¿no?
Padre, si le parece bien, está el tema muy interesante y tenemos otras preguntas todavía aquí en el tintero. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el Padre José Manuel Azún, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el Padre José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Padre, esto que acabamos de platicar o comentar me lleva a un análisis, a una reflexión sobre el tema siguiente. En México se privilegia la memorización en el sistema educativo. Cuando hemos visto por las estadísticas, por estudios que se han hecho, que más que memorizar se debe enseñar al estudiante a razonar, a reflexionar. Y en aquellos países donde no se privilegia la memorización, sino pues de alguna forma el razonamiento, la investigación, hasta se genera una cierta duda para obligar a los alumnos a buscar cuáles son las respuestas, es en esos países donde mayor desarrollo ha habido, donde la gente está más consciente de obligaciones y derechos, donde aprende más, pero al mismo tiempo donde lo que aprende en la escuela lo lleva a la vida práctica y es más solidaria, es más participativa y además aprende con más gusto. Memorizar las cosas es terrible porque lo repite uno como perico. Usted hablaba del fonógrafo que había hace muchos años, pero aquí hay una frase que dice, bueno, es que lo repite como periquito, aunque no entienda lo que significa. Creo que ha sido uno de los grandes males que hemos tenido en México y que seguramente tiene respuesta, tiene arreglo, si las autoridades educativas están conscientes de la situación. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que dice. El privilegio de la memorística no reduce la educación, la reduce a una parte de lo que realmente es la educación. Cuidado, insisto, hubo momentos en la historia de la enseñanza y de la pedagogía en la que se pasó al extremo contrario, ¿no? Pues es que ya no ¿para qué la memoria, ¿no? ¿Para qué recordar nada? ¿Para qué ejercitarla incluso, ¿no? Si todo lo van a hacer, entonces todavía no existían la tecnología que hoy disfrutamos o que hoy padecemos o que hoy vivimos, ¿no? Pero ya se anticipaban muchas cosas con calculadoras. Y ¿para qué aprender a sumar, a multiplicar, a dividir? Si eso lo hacen las máquinas, ¿para qué podríamos decir ahora con el mismo argumento saber los nombres de las ciudades de mi entorno si esto lo puedo mirar en Google Maps, ¿no? No se puede descartar la memoria. Es como el dicho americano, ¿no? Cuando bañamos al bebé hay que tirar el agua sucia, pero no tirar al bebé, ¿no? Claro. La memoria es el bebé, ¿no? La memoria es una cualidad humana que tenemos que desarrollar. Pero lo que estamos tratando de decir es que no podemos reducir todo lo que es la formación, todo lo que es la enseñanza, exclusivamente, como hemos hecho en este país y en otros, insisto, es reducir todo a transmitir información que hay que aprender de memoria, ni siquiera asimilar, y después de alguna forma regurgitar, ¿no? O sea, devolver, porque eso es lo que hacían los exámenes, ¿no? Lo que demuestra, como muchas investigaciones han puesto de manifiesto, lo que demuestran esos exámenes de memorización es que se ha adaptado muy bien precisamente a hacer exámenes. Demuestra que sabe hacer exámenes. El estudiante que hace mejor los exámenes es el más exitoso. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿con eso estamos haciendo personas con mejor pensamiento, con mejor razonamiento, con más hábiles en otra serie de cosas más allá de la memorización? Con esa manera de enseñar estamos creando personas más auténticas, más felices, más responsables, solidarias, etcétera, o simplemente estamos haciendo personas que saben hacer muy bien exámenes, que saben decir muy bien las cosas de memoria, ¿no? Hay una cosa que ahorita que usted narraba esta situación venía a mi mente. En la época que yo estudié hace ya algunos lustros, acabamos de cumplir 45 años de haber salido de la Facultad de Ingeniería.
Pero yo recuerdo que había gente muy brillante en la escuela, de muchos dieces, y resulta que como profesionistas no fueron lo exitosos que fueron como estudiantes. En cambio, estudiantes de nivel promedio, nada del otro mundo, 7, 8, de vez en cuando un 6, se volvieron profesionistas exitosos. Esto me lleva a reflexionar que no todo es el aprendizaje que puede tenerse en la escuela para lograr el éxito. Tiene que ver las relaciones humanas, tiene que ver la facilidad en el caso de un ingeniero o de un doctor para poder captar clientes o pacientes, el trato que se les da. En fin, hay una serie de cosas que esas no las enseñan en la universidad. Bueno, se aprenden en la universidad de la vida, pero al final ayudan y abonan para que alguien tenga éxito o no tenga éxito. Y se dan casos, o se dieron casos, conozco algunos de estudiantes muy brillantes que como profesionistas pues salieron adelante, pero el éxito como profesionales no se compara con el éxito que tenían como estudiantes. ¿A qué se debe eso, padre? Bueno, en mi opinión, y abre usted ahí la ventana a algo que digamos que en las últimas lustros, por usar su palabra, pues está muy patente en los debates, en las investigaciones, en las discusiones sobre la enseñanza, especialmente en la educación superior, pero también en la educación básica. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Es el descubrimiento de que la inteligencia humana no es única, no es solo la académica, solo la que es capaz de funcionar bien dentro de la escuela, la que es capaz de hacer bien los exámenes, de reproducir lo que me han contado en la clase, ¿no? Sino que las inteligencias son múltiples. Hubo un ya famoso, ¿verdad?, conocido por todos, psicólogo de Harvard, Howard Gardner, que hablaba de las inteligencias múltiples. Entonces, que además de esa inteligencia académica hay otras, inteligencia social, la emocional, ese es Goleman, ¿no? Pero también importante. Pero la apertura de concebir que el ser humano es más que solamente la inteligencia académica que se correspondía con el famoso IQ, ¿no? Con el que se medía pues exclusivamente, digamos, esa inteligencia de saber reproducir los contenidos académicos. Entonces, hoy la enseñanza en todo el mundo, y también en nuestro país y también en nuestras universidades, lo que pretende es abordar todas esas inteligencias, esa inteligencia social, de las relaciones sociales. Otra manera de decir lo mismo es que tenemos muchas capacidades, o a mí no me gusta tanto, pero competencias, ¿no? Competencias que tenemos que desarrollar en una persona para que sea completa, pero nos sirve como metáfora, ¿no? No podemos reducir. ¿Por qué esas personas que a lo mejor no eran tan inteligentes, que decían entonces, ¿no?, porque no sacaban 10 en el examen, pero porque no reproducían perfectamente lo que había hecho el profesor? ¿Cuántas veces hemos oído comentar, ¿no? Oye, papá, el profesor me ha dicho, me contaba un ingeniero, el profesor me ha dicho que, no recuerdo exactamente qué, que la resistencia de tal material es tal, y el papá dijo, pero está equivocado, eso no es así, por esto y por esto y por lo demás allá. Y el muchacho, y al final el papá le dice, pero ¿qué es lo que te ha dicho el maestro? ¿Que tiene una resistencia igual a 2? Pues tú di lo que ha dicho el maestro, porque eso es lo que te va a sacar el 10, eso es lo que te va a hacer que seas exitoso en la escuela, ¿no? Entonces, reducir la enseñanza a eso es un grave error que ahora se está rompiendo, se está resquebrajando. Aportaciones como esta de las inteligencias múltiples, aportaciones desde esa perspectiva que han descubierto que aprendemos de muchas formas, ¿no? Que no solamente aprendemos recordando de memoria datos, sino que aprendemos, pues ya desde principios del siglo XX, John Dewey decía, aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? A través del hacer, a través de... hace poquito tuve la fortuna de visitar la extraordinaria Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, la obra cumbre de Gaudí, ¿no? Este Gaudí, un arquitecto, era un hombre que sobre todo enseñaba y aprendía con las manos, haciendo con las manos, ¿no? Es otra forma de aprender. Hay muchachos que a través de la acción, del tocar, del hacer, están aprendiendo mucho más
que de otra forma. El asunto es el descubrimiento de que tenemos inteligencias múltiples, que nuestra inteligencia es muy plástica, que se adapta de muchas formas, y que lo que tiene que hacer la enseñanza precisamente es aprovechar esa plasticidad de la mente humana y esos distintos enfoques de aprendizaje que se están ahora descubriendo, ¿no? Hay unas religiosas de Barcelona que han desarrollado un sistema de enseñanza de las matemáticas que se llama Entusiasmat, a propósito de la inteligencia emocional. Las matemáticas, que en general suelen ser algo que rechazamos, sobre todo los niños, porque resulta que se hace poco atractivo, emocionalmente estas monjas han conseguido que sea algo entusiasmante, entusiasmat, a base de juegos, a base de una serie de experimentos, una cosa tremenda. Entonces, esas religiosas, que el colegio se llama el Col·legi en català, Col·legi Montserrat, han descubierto a través de las inteligencias múltiples que se puede aprender las matemáticas de una manera extraordinariamente entusiasmante, valga la palabra, ¿no? Esto me recuerda el caso de un maestro, parece que del estado de Tamaulipas, que generó una serie de grupos dentro de su salón y los ponía a competir en cuestiones de matemáticas y aprendieron una barbaridad, tal grado que ganaron alguna competencia internacional. Conclusión, yo creo que aquí la enseñanza tiene mucho que ver en cuanto a la efectividad de esta para poder transmitir los conocimientos, en el entusiasmo y en la forma de dar clase del maestro. Pero vamos a ver esto después de una pausa, si le parece bien. Regresamos en un momento más para seguir platicando con el padre José Manuel Azún. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con el padre rector de la Universidad Cristóbal Colón. Padre, tiene mucho que ver la enseñanza o la forma de enseñar con el grado de entusiasmar a los estudiantes para que el estudiante sea más receptivo y aproveche mejor los conocimientos. Aquí el problema que tenemos es que, por ejemplo, en las universidades, salvo excepciones, pero dan clases algunos profesionistas, conozco a varios, algunos muy brillantes como profesionistas, pero que no estudiaron cómo impartir clases, cómo impartir conocimientos, y yo creo que ahí se presenta un problema. Si alguien no explica usando los elementos que la pedagogía moderna ofrece para transmitir con más facilidad esa enseñanza, se corre el riesgo de que inclusive los estudiantes sientan un rechazo hacia esa materia, no obstante que es una materia, sobre todo cuando se está en la facultad, que a lo mejor es esencial para su desarrollo y su vida profesional. La mejor evidencia de lo que está diciendo es la siguiente. Normalmente reproducimos en nuestra manera de enseñar y de comunicarnos lo que aprendimos con nuestros maestros. O sea que la cadena de fallas viene Pero de claro, atrás. ese precisamente es el círculo vicioso del que queremos salir, del que tenemos que salir. Esa es la verdadera reforma de la enseñanza, ¿no? Que un profesional exitoso que sabe cómo hacer su trabajo sea capaz de transmitirlo, pero no como lo hizo seguramente su profesor, sino de una manera que realmente transmita. Más amigable. Más amigable, más cercana y más seguramente más eficaz. El verdadero lenguaje universal de la enseñanza es el ejemplo, ¿no? En eso se dice que los niños en la familia no escuchan, no aprenden lo que les dices, sino que imitan. Entonces, realmente se ha demostrado científicamente que la mayoría de los profesores de los que nos dedicamos a la enseñanza reproducimos en primer lugar el maestro que tuvimos, ¿no? Aquel maestro que nos caló más, pero a lo mejor no nos caló más por su manera de enseñar, sino por la personalidad, lo que estaba detrás, ¿no? Lo que nos cautivó. Entonces, por ejemplo, en nuestra universidad lo que tratamos de hacer, nunca es tan fácil, es precisamente dotar a estos profesionales exitosos que vienen porque queremos que vengan, porque tienen mucho que enseñar a nuestros estudiantes, pues tratarles de ayudar para que la comunicación con unas generaciones que tienen la cabeza en otros sitios y que
ven la realidad de otra forma y que tienen un pensamiento pues a veces muy divergente, tratar de que conecten de alguna forma. Y la forma de conectar es cuando ellos son más auténticos, cuando cuentan su propia experiencia, ¿no? Cómo vivo mi trabajo. Una persona exitosa disfruta. Hubo, por cierto, un gran maestro que se llamó Celestín Freinet, que tuvo además muchos seguidores aquí en México en el siglo pasado, a principios del siglo pasado y también en España, el inventor de la imprenta escolar, y una pedagogía muy interesante que decía lo siguiente: el buen maestro es no solamente que hace, el buen maestro no solo es el que cree lo que hace, sino que disfruta haciéndolo. Y así volvemos a lo que decía, ¿no? El entusiasmo de aquel que cree lo que hace y goza haciéndolo. Ese es el verdadero profesionista exitoso, el que disfruta haciendo lo que sabe y cree que debe hacer. Padre, en México se invierte una cantidad enorme del presupuesto en educación. Sin embargo, los resultados son pobres. Parte porque el dinero se desvía, parte porque la estructura administrativa de la Secretaría de Educación y las equivalentes secretarías en los estados pues tienen mucho personal administrativo que en una época en que hay computadoras para controlar asistencias, calificaciones, etcétera, pues yo creo que debe ser menor el número de personas que se dedican a esta actividad, me refiero a la administración en el sector educativo, y más el número de profesores mejor pagados. Hay un despilfarro, yo diría, de recursos por esas razones. Pero además, bueno, y además porque hay muchos aviadores, es en uno de los sectores donde alguien me platicaba que en una ciudad del estado de Veracruz había un maestro que tenía creo que cuatro cargos o puestos de tiempo completo y en la misma ciudad. Entonces, ese don de ubicuidad para tener 4 empleos de tiempo completo, cuando el día solo tiene 24 4 por horas. 8 son 32. Entonces, la verdad que bueno, son males que con el tiempo y la participación de la ciudadanía se tiene que corregir. Pero aparte hay otro problema. Muchas veces, por falta de orientación vocacional, la gente escoge una carrera porque ahí van los amigos, porque ahí van los parientes, porque es la carrera que estudió mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo, cuando a lo mejor no tiene vocación para esa carrera. Y entonces creo que hay un montón de profesionistas que no están ejerciendo lo que estudiaron y se dedican a otra actividad, lo cual también significa o implica un despilfarro enorme de recursos. ¿Por qué se da esto? Es una pregunta. Y otra más que está relacionada es si este fenómeno se ve o se da también en otros países. Sí, se da en muchos lugares. Precisamente este es uno de los factores que incide más directamente en la llamada, que es cierta crisis de la educación superior, es decir, el papel de las universidades en la formación de los jóvenes de cara al futuro, ¿no? Este es uno de los factores, el hecho de que muchas personas todavía se introducen no por vocación, una palabra extraordinariamente valiosa y extraordinariamente importante en lo relativo a la educación, ¿no? Hay muchos maestros sin vocación y hay muchos profesionistas que no valoran, que no tienen esa vocación, ¿no? Afortunadamente, para todos, hoy vivimos en un momento de la historia en el que no necesariamente hay que seguir esa vocación. Hay esa vocación entre comillas, esa falsa vocación, esa no haber hecho esa elección primera con vocación, ¿no? Hay quien dice que hay tiempos que son horizontales, donde los abuelos, los padres, los hijos nacieron y ya saben cómo va a ser y va a seguir horizontal. Nosotros estamos viviendo en tiempos verticales, ¿no? Donde las transformaciones han sido tan veloces y tan frecuentes que realmente ahora se habla que hay muchas personas de nuestros jóvenes que a lo largo de su vida van a tener distintas profesiones, distintas ocupaciones, pero es que además hoy la manera de estudiar y de aprender y de enseñar nos permite no solo reciclarnos, sino de forma continua estar aprendiendo cosas nuevas. Luego, hoy tiene menos sentido que nunca
ese asunto de haber elegido una carrera sin vocación y haberlo descubierto al poco tiempo. Hoy las posibilidades digamos, de variar el rumbo, ¿no?, de elegir otra vocación son mucho más que las que tuvieron nuestros antepasados. Pero respondiendo a la primera pregunta, pienso que una de las características de la crisis de la educación es que se tiene que alimentar el sistema educativo, ¿no? Todo este tremenda aparato burocrático, etcétera, que en este país y en otros también, pero en este es especialmente notorio su sobredimensionamiento. Solamente pensemos en una cosa. Cualquier familia que lleva a sus hijos a una escuela privada está pagando 2 veces la enseñanza. Está pagando la pública con sus impuestos y está pagando la enseñanza privada. Ni siquiera a las escuelas privadas, y esto sí es un grito, digamos, de sentido común, por lo menos a las personas que lleven a sus hijos a la educación privada, haga deducibles sus gastos en la enseñanza. Sí, son de los como absurdos. Mínimo, son de mínimo. Los absurdos bueno, que tenemos aquí. Pero es que además, en estos últimos años, en el caso de la educación superior, se ha producido semejante proliferación de negocios educativos que ha desvirtuado la calidad de la enseñanza global. El hecho es que desde los años 90 en nuestro país, en México, no han cesado de surgir llamadas universidades. En este momento, según algunos cálculos, varían de 2.000 a 3.000 instituciones de educación superior en el país. Ningún otro país del mundo, exceptuando quizá Brasil y Chile, en proporción a la población, tiene tantas universidades, o llamadas universidades. Sin embargo, ha subido desde los años 90, que ya han pasado algunos años, el nivel social, el nivel cultural, el nivel de responsabilidad, el nivel ético de nuestra población. Vaya, cualquier observador neutral podría decir que no, ¿no? Luego, entonces eso no ha funcionado. El abrir tantas universidades, negocios universitarios, no ha elevado la formación de la población. Cierto, ahora hay más titulados. Cierto, las estadísticas de la OCDE que le exigieron a México que tuviera una cobertura de las gentes en edades de estar en la universidad, que estuvieran en la universidad de un 30%, de un 25%, un 30%, se ha cubierto, sí. Todos están en instituciones universitarias. Pero ahora lo que tenemos que preguntarnos es si esa gente que ha pasado por esas instituciones universitarias se ha hecho mejor y ha hecho mejor la sociedad. Y a la vista está que la mayoría no lo es. Luego, entonces, tenemos que reformular la cuestión y decir, bueno, vamos ahora a la calidad de esa enseñanza, ¿no? Nuestra experiencia en las instituciones, por ejemplo, humildemente de la Iglesia aquí en el país, pues tienen un compromiso social importante. Y las personas con las que nos encontramos, ¿no?, la mayoría, siempre hay excepciones y siempre las va a haber, la mayoría de las personas que pasan por estas instituciones logran un grado de éxito personal y de felicidad importante. Eso es lo que tiene que ahora primar a la hora de elegir una escuela, a la hora de elegir una formación, ¿no? Así que hay que seguir alimentando un sistema que no funciona, o podemos ponerlo en cuestión y buscar las soluciones que vemos que sí funcionan, que sí entendiendo por funcionar el hacer personas mejores, más felices, más productivas, más exitosas, sociedades más mejores, responsables también. Más responsables, obviamente. Pues está buena la reflexión, tenemos que ver esto porque de otra forma estamos gastando muchísimo dinero y los resultados siguen siendo pobres. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más con el padre José Manuel Azún, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con el padre José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Padre, estábamos viendo la problemática que tenemos en México con la memorización, con el despilfarro de recursos que hay en el sector educativo y el poco aprovechamiento que hay de ese dinero que se gasta, con el nivel en ocasiones muy bajo con que salen en cuanto a preparación los estudiantes de las escuelas. Y también usted comentaba que hay cerca de 2.000 universidades o más en el país. El tema es que la gente
en general, los padres de familia queremos lo mejor para nuestros hijos y estamos dispuestos a gastar en una educación privada porque sabemos que la educación pública, salvo excepciones que también las hay, pero es muy deficiente porque se hacen paros por cualquier motivo. Los viernes de cada fin de mes no hay clases porque los maestros usan el horario que debían de estar impartiendo clases para algunas reuniones que ellos tienen. Y, en fin, hay muchas cosas que hacen que la educación en la escuela oficial no cumpla las expectativas ni los objetivos que alguien busca, y entonces muchos padres de familia prefieren pagar, gastar o invertir en una educación privada. En las escuelas privadas no hay huelgas, no hay paros, no hay problemas que hagan que las clases se suspendan con cualquier tontería o con cualquier excusa, y además tengo entendido que se hace un esfuerzo mayor para que los programas están establecidos, los programas anuales o semestrales, se cumplan. Esto es, yo creo que, o son de las razones por las cuales la gente quiere llevar a sus hijos a las escuelas o a las universidades privadas. ¿Se puede corregir esto? ¿Se podrá arreglar? ¿Qué se puede hacer? A mí me duele mucho que la gran mayoría de los estudiantes, ahora que salen de escuelas públicas y también de algunas privadas, tienen una letra espantosa, unas faltas de ortografía que no son errores, son horrores de ortografía. En fin, salen con un nivel cultural muy bajo. Yo recuerdo que cuando estudié hace ya muchos años la primaria, la cantidad de conocimientos que teníamos, la calidad de la letra, la calidad de la ortografía que se manejaba, era mucho más elevado. Me da la impresión inclusive que a lo mejor un muchacho de sexto año, un niño de sexto año de hace 50 o 60 años, salía con más conocimientos de los que puede tener un muchacho egresado ahora de la secundaria o incluso en algunos casos de bachillerato. ¿A qué se debe esto y cómo se puede arreglar? Bueno, yo puedo dar mi opinión al respecto, ¿no? Pero déjeme antes de nada romper una lanza en favor de la educación pública, porque realmente es muy triste que la educación pública se haya erosionado tanto, ¿no? Porque realmente la educación pública es la educación de todos y es la garantía que el país, los países, nos otorgamos para ofrecer enseñanza supuestamente de calidad a todos nuestros ciudadanos, ¿no? Luego, nuestro esfuerzo debería incidir especialmente en que la educación pública fuera de mayor calidad. Yo, por ejemplo, conozco un poco más la educación superior pública del país y realmente, bueno, en nuestro estado, en el estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana precisamente es una universidad de calidad, donde hay muchos programas reconocidos, acreditados, etcétera, donde hay excepcionales científicos trabajando, ¿no? El problema es hoy que alguien que tenía que haber pagado parte de los recursos para pagarlos, parte de los salarios del personal, no puso ese dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que incide en esa imagen, en esa percepción que tenemos de la educación superior en este caso. Otra cuestión es la educación básica pública, que desgraciadamente, por lo que hablábamos de ese sistema y de esa burocracia tan terrible, pues se ha deteriorado tantísimo. Como por ejemplo esas telesecundarias donde supuestamente se funciona con televisión y no hay luz eléctrica. Ya me contará usted eso cómo va a funcionar. O el maestro no aparece nunca. Ese estereotipo que hemos creado, que desgraciadamente muchas veces está basado en realidad, es lo que ha hecho tanto daño. Pero qué triste, ¿no? A mí pienso que nos debería doler a todos que la enseñanza pública tenga esa imagen y a veces esa realidad tan triste, tan pobre, tan mala, ¿no? Yo no puedo imaginar a Francia, a Dinamarca, a Suecia, a países que digan, o a Japón, donde la enseñanza pública tuviera esta realidad. Es cierto, los maestros están mal pagados, en fin, un cúmulo de cosas, pero tenemos que abogar por la defensa de la escuela pública. Y se lo dice un religioso que
que promueve y que defiende la enseñanza privada desde una universidad privada. Porque las universidades privadas que no buscan hacer negocio, las que buscamos servir a la sociedad, somos en realidad universidades públicas con gestión privada, con manejo privado. Somos escuelas, mi fundador, San José de Calasanz, cuando empieza su primera escuela básica hace casi 400 años, es una escuela popular pública, con vocación pública, de servicio al público, de servicio a la ciudadanía, para que todos puedan ejercer su derecho a la educación. Que nuestros estados que han creado esos esquemas lo hayan malbaratado, lo hayan destrozado, es muy triste, es un pecado social importante que tenemos que luchar, me parece. Lo que no quita el derecho a que la iniciativa privada tenga sus escuelas. Yo creo que es perfectamente compatible. La responsabilidad de la sociedad es proveer buena educación. Si el Estado lo hace y con calidad, fantástico, pero que permita también, tampoco vamos a caer en una estatalización, ¿no? Como en la Unión Soviética, por decir así, de que solamente la enseñanza supuestamente neutral, pero era más adoctrinadora que ninguna, ¿no? Claro. Pero necesitamos las dos, pero necesitamos una buena educación pública y tenemos que luchar por una buena, de calidad, de educación pública. Y hay muchas personas comprometidas a ello, ¿no? Pues yo creo que los recursos ya los pone el pueblo de México. Es correcto. Una gran cantidad del presupuesto se va a la educación. Ahora ese presupuesto tiene que manejarse con transparencia y además con eficiencia. Yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana y el otro día hice un ejercicio muy sencillo. Dividía yo el monto del presupuesto de la universidad entre el número de alumnos, así de sencillo, y me daba un promedio de 50,000 pesos por alumno el semestre. Cifra altísima porque estábamos comentando en las pausas aquí que a lo mejor la Universidad Cristóbal Colón tiene un costo promedio por semestre de unos 35,000 pesos por alumno. Entonces no es posible que la escuela privada tenga costos más bajos y la escuela pública costos más altos. El dinero debe de usarse con sentido de urgencia, con sentido social y más si es dinero público y con un sentido de eficiencia. Esto implica un compromiso de quienes distribuyen y administran el dinero para usarlo adecuadamente. México es un país que tiene muchas carencias y por lo tanto es es algo fuera de lugar totalmente, es una incongruencia que el dinero se despilfarre. Cuando el dinero es escaso, todavía es mayor la obligación de quienes lo administran de administrarlo bien. Vamos a una pausa y si le parece bien, regresamos para conclusiones. No se vaya, seguimos con Líderes de Opinión. Continuamos en Líderes de Opinión, estamos platicando con el padre José Manuel Azún, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Estamos hablando sobre el problema educativo en México y estamos ya llegando a la etapa de conclusiones. Como conclusión, padre, en un problema tan complejo como el que estamos viviendo en México, donde el recurso escasea, hablo de recursos económicos, donde tenemos muchas dificultades y también muchos retos, y también hay gente, estoy seguro, que quiere hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que debemos hacer para lograr transformar el sistema educativo actual a un sistema dinámico, un sistema eficiente y un sistema que cumpla con los objetivos de transmitir información, pero al mismo tiempo formar al ciudadano responsable que el país necesita? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta fuerte, ¿no? Pero yo puedo dar mi opinión como algunas ideas al respecto que pienso que son pertinentes y pueden ser muy útiles. En primer lugar, lo que el Papa Benedicto y el Papa Francisco han corroborado, la urgencia de lo educativo. O sea, es una prioridad, es una urgencia, es una emergencia el atender a la educación. Es algo tan esencial que no podemos jugar con ello, ¿no? No podemos
utilizarlo como moneda arrojadiza para políticas públicas. Hoy me interesa la educación, la pongo como la solución de todos los males, pero en realidad no la doto bien. La emergencia educativa, ¿no? Es poner la educación en primer lugar, porque realmente el futuro de nuestras gentes se juega en lo educativo, primer lugar. Segundo tema para transformar la educación, olvidarnos o esforzarnos por no alimentar un sistema autorreferencial, ¿verdad? Que todo el mundo se elogia y todo el mundo se aplaude y se crea una realidad aislada de la realidad. Romper eso, romper un sistema que despilfarra, que se autoalimenta, que se autorrecicla, que no avanza, que crea una realidad que está ajena. Pensemos, por ejemplo, que hoy un maestro, un profesor, un docente de cualquier nivel de enseñanza está compitiendo con muchas otras cosas que están llamando y cautivando la atención del estudiante. Solamente pensemos en las pantallas. Antiguamente hablábamos de la televisión, ¿no? Como el atractivo, pero es que ahora el muchacho tiene 1000 pantallas que atraen su atención. Un señor ahí contándonos un rollo de no sé qué y mandándome unas tareas ridículas. ¿Cómo puede competir la atención? O sea, hay un problema gravísimo de la atención de nuestros estudiantes. Si queremos que la educación sea pertinente, que funcione, que ayude a formar a la gente, tenemos que captar la atención de ese estudiante. Ahora, la escuela y los enseñantes no tenemos o nos cuesta llamar la atención del estudiante. Es un grave problema. Luego, ahí hay una ventana de oportunidad por la que en muchos sitios se están transformando los sistemas educativos para entusiasmar, para enganchar al estudiante a que se compromete en esa aventura del saber, del aprender, que es una aventura de toda la vida, ¿no? Tercera cuestión, quitarnos de la cabeza la idea de que la enseñanza se termina o el aprendizaje se termina en los años escolares. Hoy, ya hace mucho, vivimos en una sociedad en la que se aprende permanentemente, ¿no? O sea, y tenemos además, hay estadísticas o estudios que nos dicen que la mayoría de los puestos de trabajo que van a tener los estudiantes que ahora están empezando, por decir algo, la primaria, en el futuro no existen. Luego, ¿cómo podemos prepararlos para un trabajo que no existe? ¿No? ¿Cuántos trabajos actuales dentro de 15, 20, 30 años lo van a hacer robots? Ojo, no robots humanoides de los de las películas, sino programas, ¿no? Programas que traducen, programas... Bueno, ya cuántas cosas hacen ahora a través de la informática y de eso que llamamos, entre comillas, robots, ¿no? Entonces, realmente todo eso son desafíos que no podemos hacernos ciegos. O sea, un sistema de enseñanza que no vea eso, que no lo contemple, que no lo tenga en cuenta, es obsoleto. Si a eso le unimos la falta de atención, porque no podemos competir con esas otras cosas tan atractivas para los muchachos, si a eso le añadimos un sistema burocrático, inflado, autorreferencial, que despilfarra, pues nos estamos jugando el futuro de nuestro país, ¿no? Pues el reto es muy grande, padre, el reto es muy grande. Y obviamente aquí las autoridades educativas no pueden ni podrán solas con el paquete. Tiene que haber un mayor involucramiento de la sociedad, empezando por los padres de familia, porque muchas veces el padre de familia se ha olvidado de formar a los hijos y quiere que los forme la escuela. No puede endosársele a la escuela una responsabilidad que originalmente es de los propios padres de familia. Y entonces luego los padres de familia nos espantamos a veces de los hijos que estamos entregándole a México, que van a ser los futuros ciudadanos de este país, los responsables de que este país crezca, avance, progrese, sea más justo, tenga más oportunidades, o que se convierta en un país de mayor desorden, de mayor caos, de mayores problemas, que esto nos puede llevar desafortunadamente a un problema social de mayores dimensiones, de mayores consecuencias. De ahí la importancia de tratar el sector o tratar el problema educativo en México, y para lo cual pues
trajimos esta ocasión a un experto en pedagogía y un experto en cuestiones educativas, que me refiero al padre José Manuel Azún. Y como conclusión podemos decir, padre, que la responsabilidad empieza en casa. Absolutamente. Muchas veces nosotros, los que nos dedicamos a la enseñanza, sobre todo los que nos dedicamos a la enseñanza desde una vocación, digamos, de inspiración cristiana o evangélica, decimos, nosotros somos colaboradores de los papás. La responsabilidad primera es de la familia en la educación de los hijos. Bueno, es evidente, vamos, es que es de sentido común, que es la familia la que trae al mundo la vida, ¿no?, de un ser nuevo. Y ahí es donde nace, donde crece. Nosotros colaboramos, ¿no? Socialmente la escuela es una institución que se dota a la misma sociedad para ayudar a las familias a criar a sus hijos. Desgraciadamente, pues todo esto está ahora en cuestión y muchas veces se asigna, como bien ha dicho, papeles que deberían ser de las familias, que deberían ser de los padres, de la unidad familiar, el que se le asignan a la escuela, cuando la responsabilidad no, es más que compartida, es primariamente de la familia, ¿no? Y nosotros somos colaboradores subsidiarios de esa responsabilidad tan importante, ¿no? Esto es algo que a mí me parece que hay que enfatizar, ¿no?, y hay que destacar y hay que subrayar, porque realmente no podemos achacar ni todos los males de la sociedad a la escuela, ni al revés, ni responsabilizarle de todo lo bueno, porque son las familias primariamente las que educan a sus hijos. Buena conclusión. Si tenemos mejores familias más responsables, tendremos mejores ciudadanos y tendremos o forjaremos con el esfuerzo de todos un mejor país. Muy bien, efectivamente. Pues, muchísimas gracias por haberme invitado. Un gusto tenerlo aquí. Esperamos que nos siga acompañando. Lo vamos a volver a invitar próximamente, porque creo que esto nos ayuda a encontrar, sobre todo temas de esta naturaleza, nos ayudan a encontrar cuál es el origen de muchos de los males que tenemos. Y pues la esperanza que tenemos es que quienes nos escuchan reflexionen, retomen su papel, sobre todo los padres de familia, los estudiantes que ya tengan edad de tomar decisiones, bueno, vean también el enorme compromiso que pesa sobre sus espaldas para ayudar a sacar al país. Y yo creo que haciendo esto podemos llegar a tener un país más justo, más libre y más humano. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muchas gracias a nuestros amables radioyentes por el favor de su atención y nos vemos, porque también estamos en internet y nos oímos en esta misma estación la próxima semana a la misma hora, Dios mediante. Muchas gracias y buen fin de semana.